La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Cuánto me alegro de saludarte en este 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos. Tenía muchas ganas de estar con vosotros, de estar contigo en este día. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues quería compartir con vosotros, querida familia, la lectura del oficio de lecturas de el día de hoy, la segunda lectura. Está tomada de los sermones de San Bernardo Abad. Voy a entresacar algunos fragmentos de este precioso texto, de este precioso sermón. Dice así: ¿De qué sirven a los santos nuestras alabanzas, nuestra glorificación, esta misma solemnidad que celebramos? ¿De qué les sirven los honores terrenos si reciben del Padre Celestial los honores que les había prometido verazmente el Hijo? ¿De qué les sirven nuestros elogios? Los santos no necesitan de nuestros honores, ni les añade nada nuestra devoción. Es que la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. Por lo que a mí respecta, confieso que al pensar en ellos se enciende en mí un fuerte deseo. Bueno, yo haría con todo mi atrevimiento una matización a San Bernardo.
Es verdad que los santos no necesitan de nuestros honores, no les añade nada nuestra devoción. Pero a mí me gustaría decir que aunque ni necesitan de nuestros honores, ni les añade nada nuestra devoción, porque reciben infinitamente más de Dios, que les colma absolutamente en el cielo, sí que les produce a los santos una inmensa alegría que nosotros nos acordemos de ellos, que nosotros les veneremos, que celebremos sus fiestas, que hoy celebremos esta solemnidad de todos los santos. No les añade nada, pero les alegra inmensamente. Porque los santos, querida alma contemplativa, nos aman con todo su corazón. No podemos llegar a hacernos una idea de cómo nos aman los santos. Como dice la Virgen María, si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. Tal vez si supiésemos cuánto nos aman los santos, moriríamos de amor. Decía San Bernardo, por lo que a mí respecta, confieso que al pensar en ellos se enciende en mí un fuerte deseo. El primer deseo que promueve o aumenta en nosotros el recuerdo de los santos es el de gozar de su compañía tan deseable. La verdad es que sí. ¿Tú te imaginas, querida alma contemplativa, lo que será gozar de la compañía de los santos? Piensa en los santos a los que más quieres. Piensa en esos santos que tanto te ayudan en tu camino espiritual. Y piensa que vas a verles, que vas a estar con ellos, que vas a ser su amigo, que les vas a conocer personalmente, que les vas a poder abrir tu corazón y ellos a ti el suyo. Para mí, por supuesto, creo que para todos nosotros es especialmente impresionante pensar que vamos a ver cara a cara a María, que vamos a estar toda la eternidad a su lado, que vamos a ser hasta un punto que no podemos ni imaginar sus hijos, sus hermanos, sus amigos. ¿Qué será?
ver cara a cara a María, su belleza tan plena, tan inmaculada, tan profunda, y estar eternamente gozando de su compañía. Qué dichosos somos, querida alma contemplativa. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tales regalos que no merecemos? ¿Quiénes somos nosotros para recibir tantas gracias y bendiciones de Dios, de la Santísima Trinidad, de María, de los ángeles y los santos? Dichosos nosotros. Y continúa San Bernardo. Llegar a ser conciudadanos y compañeros de los espíritus bienaventurados, convivir con la asamblea de los patriarcas, con el grupo de los profetas, con el senado de los apóstoles, con el ejército incontable de los mártires, con la asociación de los confesores, con el coro de las vírgenes. Para resumir, asociarnos y alegrarnos juntos en la comunión de todos los santos. Entonces este es el primer gran deseo que enciende en nosotros la celebración de todos los santos: gozar de su compañía. Dice un poco más adelante San Bernardo: el segundo deseo que enciende en nosotros la conmemoración de los santos es que, como a ellos, también a nosotros se nos manifieste Cristo, que es nuestra vida. Igual que a ellos, perdón, igual que a ellos se les ha manifestado Cristo, que también a nosotros se nos manifieste Cristo. Igual que ellos ven cara a cara al Señor, que también nosotros le veamos cara a cara. Hay una canción muy bonita que dice: déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy con el Maestro cara a cara. Qué bonito. Y no solo que se nos manifieste Cristo, sino que nos manifestemos también nosotros con Él, revestidos de gloria. No solo veremos a Cristo cara a cara, no solo Cristo nos manifestará su gloria, sino que también nosotros
nos manifestaremos con Él. También nosotros seremos glorificados y también nosotros brillaremos con la gloria de Dios, con la hermosura de Dios. Querida familia, muy feliz solemnidad de todos los santos. Que nuestros corazones se eleven al cielo en este día junto con María. Que ella te bendiga y que el Señor te bendiga.